Bueno, ahora sí, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la primera clase de este seminario. Como hemos dicho, la idea es que sea más vivencial que solamente intelectual y que podamos compartir, porque en realidad no hay que tener esta idea de que hay una persona que sabe, que soy yo, y ustedes no saben, porque no es así. Entonces, cada uno tiene una aproximación, mayor o menor, y tiene la intuición que es la que va a dictar. Así que la idea es que compartamos este viaje y que cualquier idea, duda y cosas así, que la puedan expresar. O sea, escuchen eso y ustedes lo pueden decir. Así que bueno, están viendo entonces acá la tortuguita. Sí. Se puede ver, ¿no? Sí, Genial, sí. gracias. Bueno, la tortuguita es un símbolo que está en la cosmovisión de nuestros pueblos originarios, por ejemplo, en el temazcal, que se hace luego el temazcal, que es esta medicina del vapor, a través se hace como una especie de pocito en la tierra, donde se ponen roquitas calientes con agua, y en ese pocito, que es el ombligo del temazcal, se saca esa tierra y se dibuja una tortuga. Se hace una tortuga. Esa tortuga, para los pueblos originarios de acá, o por lo menos de Mesoamérica, representa el cosmos, lo sagrado, tiene muchas cualidades. En este caso, para la cultura oriental, en particular para los chinos y para esta tradición del I Ching, representa en gran medida el cosmos. Dicen que la escritura del I Ching atribuida a, digamos, a un emperador de tiempos mucho más luminosos, más ascendidos, se inspiró, pudo observar, tuvo una iluminación y vio el ciclo del cosmos en la caparazón de una tortuga. Y la caparazón de una tortuga tiene varias singularidades, en particular la cuestión del hexágono, del número 6, y bueno, a partir de ahí dicen que simplemente dibujó los hexagramas. Esos hexagramas son, hexa es 6, grama es línea, y representan los 6 pasos del movimiento de las cosas. Ya en el séptimo, ya inicia otro ciclo. Eso se refiere a que nosotros tenemos el día, como lo conceptualizamos nosotros, desde el tiempo lineal, pero cíclico, un día dividido en 24 horas. Si vos lo dividís en 2, es 12 horas, y si lo volvés a dividir, es 6 horas. Después de la sexta hora, entra el 7, que ya es el amanecer, el sol, por ejemplo. Después de las 6 de la tarde, ya se pone el sol y empieza la noche. Más o menos esa es la visión de lo que sería el yin y el yang también de las cosas, que yin y yang son los aspectos soleado y en sombra de una colina, dando la idea de que cada vez que pasa el sol, lo que está soleado pasa a ser sombra y lo que está en sombra pasa a ser sol. Le hago una pregunta a quien quiera abrir el micrófono. ¿Saben lo que significa I Ching? ¿O qué piensan que puede significar? Yo no lo sé. Algo así como iluminación. Bien. Interesante, ajá. Bueno, el libro de las mutaciones, ¿no? Mutaciones. Claro, claro. En realidad es difícil para nosotros traducir directamente las cosas, y eso ha sido uno de las mayores problemas a lo largo de la historia, de bueno, que no se puede traducir algo de una lengua ideogramática, mucho más cercana a lo real, a una lengua sintética como es la que usamos en Occidente, más analítica. Qing, siempre que veamos la palabra Qing o King, Qing en la traducción que hacemos del chino, Qing la que hacemos del japonés, significa libro. Qing es libro, King es libro, por eso viene Tao Te Ching,
Tao Te Ching, I Ching, así como la palabra Do es lo mismo en japonés que en el chino Tao, Tao, Do es lo mismo, Ching significa libro, o King significa libro, y la palabra I, digamos, o sea, engloba este concepto de los cambios o mutaciones. Por eso le llaman el libro de los cambios, el libro de las mutaciones. Digamos, ¿qué es lo que representa? Las transformaciones que se dan en la naturaleza cíclica. El libro comienza con las dos energías primarias, que es el yin y el yang, y después de la relación que se da entre el yin y el yang aparece toda la multiplicidad de formas. Y estas formas no siguen un desarrollo lineal, sino se van transformando entre sí, tienen ciertos órdenes, pero se van transformando entre sí, se van relacionando y van generando nuevas combinaciones. Ellos lo han sistematizado con 64 posibilidades, que son los 64 hexagramas. Hay mucha gente que dice que representan las 64 combinaciones de nuestro ADN. Hay mucha gente que habla más desde la numerología, lo que representa ese 64. Pero bueno, por un lado entender de que es imposible bajar lo real al concepto del entendimiento humano. O sea, es imposible que el mapa se convierta en el territorio, pero nosotros podemos tener estas herramientas que uno las toma con humildad y sin convertirlas en algo más que eso, para poder encontrar el camino, a veces, como les decíamos, en las situaciones en las que uno va transitando la experiencia humana. Antes que el I Ching, no como libro, sino como concepto, anterior al I Ching está el Tao, como energía del no ser anterior al ser. El I Ching representa esa transición entre el no ser, del Tao, y el ser que ya se está manifestando en el mundo material. El Tao Te Ching como libro fue escrito posterior al I Ching como libro. Sin embargo, como esencia, representa algo anterior al I Ching. El no ser engendra al ser. El Tao Te Ching fue escrito por una persona que es conocida como antiguo maestro, que es lo que significa Lao Tse, y a partir de ahí, bueno, va el Tao como siendo apropiado por la cultura sino-japonesa y, digamos, coexiste, se aparea con otras como tradiciones filosóficas también emergentes en el mismo momento, como el budismo Zen o budismo Chan en China, Zen en Japón, que a su vez viene de la India, y con otras cosmovisiones, no otras cosmovisiones, sino otras formas que coexisten y que se entrelazan, como lo que es el shintoísmo, mejor dicho, no el shintoísmo como religión, sino el shinto, como reconocimiento de lo sagrado en la naturaleza que está en Japón. Porque para el I Ching también la naturaleza es sagrada, todos somos sagrados y bueno, todo tiene un trasfondo espiritual. Hasta los seres menos espirituales, como dice el I Ching, los cerdos y los peces, como ellos conceptualizan, tienen ese influjo, digamos, de lo espiritual. Del Tao Te Ching emergen un montón de otras herramientas, como lo que es el arte de la guerra, de Sun Tzu y Sun Bin. Ahora, por ejemplo, tenemos el Tao de la música, el Tao del hombre, el Tao de la mujer, que Tao significa solamente camino o caminando. Y lo primero que dice el Tao es que si vos estás hablando de Tao, si vos ya le pones nombre, un envoltorio, lo conceptualizaste, ya no es Tao. Entonces, en este sentido, yo podría decir que si yo estoy hablando de Tao, ahora en este momento no estoy haciendo Tao. Entonces, salvando esas diferencias, también es necesario una aproximación un poquito intelectual, pero no más que eso, de estos conceptos.
el Tao, o como decimos, camino o caminando, alude a que cada ser tiene su propia naturaleza y lo único que podemos hacer nosotros es acompañar a esa naturaleza y que esa naturaleza se exprese en el mundo. Con esta matriz, por ejemplo, Confucio desarrolla su teoría que ya está más relacionada a la moral, a la ética y a la educación. Confucio en su momento ha sido como el Paulo Freire acá en Latinoamérica. Fue un reformador, también relacionado con ciertas tradiciones. No es 100%, digamos, reducible al Tao, pero tienen de hecho, supuestamente han sido contemporáneos y tienen sus diferencias. Pero bueno, él lo aplica en gran medida a lo que es la política. Confucio es el que logra sistematizar el I Ching, por ejemplo. Y el I Ching que nosotros hemos recibido, que ha sido tamizado por un montón de eruditos, de estudiosos, de gente sintiente que ha mantenido esa antorcha viva, ha sobrevivido inclusive a las partes más oscuras del gobierno comunista de China. En su momento, creo que tal vez se trató de esconder, pero actualmente, inclusive con el gobierno actual comunista, ellos respetan el I Ching, porque el I Ching ha formado parte de la tradición no tan solo espiritual de la China, sino una herramienta para la toma de decisiones políticas, para lo que sería el parlamento chino o la gente la corte, que acompaña y ayuda a los emperadores, a la clase política a tomar decisiones, los escribas, la gente que mantiene las leyes, ellos consultaban cuando había una situación determinada que englobara al bienestar del reino. En base a esto, Confucio logra formar eso que hemos visto como los dictámenes, como la parte escrita. De ahí pasa un montón de tiempo, llega a Occidente, hay algunas traducciones previas, previas a Wilhelm, que Jung dice que no son de las mejores, pero bueno, era lo que había hasta que Richard Wilhelm, pasa un tiempo en China con una persona, con informante, y logran hacer una traducción inversa, y eso, a través de Wilhelm, gracias a Jung, entra a Occidente, luego al alemán, a una matriz, digamos, distinta, porque hay que entender que los alemanes eran luteranos, los chinos son más, no necesariamente panteístas, pero es distinto, es más un animismo el que ellos seguían, y a través de esa traducción que se hace después al español, Borges lo prologa, y eso entra a la Argentina y al mundo latino, con una versión de Richard Wilhelm, con un prólogo de Jung, antes de eso un poema de Borges. Y así es más o menos que llega a nosotros, y actualmente hay un montón de interpretaciones, de versiones, y que todas esas tienen un pedacito de verdad y nos ayudan a entender el sentido que trata de transmitir. Porque el I Ching no habla como uno trataría digamos, de conceptualizar las cosas de manera concreta y específica. Habla en metáfora, habla con imágenes, y es curioso, pero nuestra mente subconsciente o inconsciente y la voz espiritual que uno tiene, precisamente habla así, como los sueños. Habla con imágenes, habla con metáforas, habla con cosas que significan otras cosas. Para nosotros es muy difícil a veces, porque hemos sido programados para entender la realidad de una forma a lo europeo. Pero nosotros no somos 100% europeos, somos mestizos. Y como mestizos también tenemos una parte de la cosmovisión de los pueblos originarios que representaba al mundo de una manera casi idéntica, o idéntica, podemos decir, con sus matices, a las que el I Ching o el Tao representa al mundo. El animismo, el Shinto de Oriente, no es distinto a la cosmovisión de los pueblos originarios con su veneración de la naturaleza, los ciclos de la naturaleza y sus ritos. Por eso es que nosotros podemos
deconstruyendo un poco, sacando un poco de la cáscara de cómo hemos sido entrenados y educados para percibir la realidad, podemos llegar a esa esencia, a ese núcleo autóctono que entra en resonancia con el I Ching y que nos resulta más fácil a partir de ahí comprender su sentido. No sé cómo vamos hasta ahí, qué sienten de lo que hemos hablado. Ah, perfecto, muy claro, muy claro. Genial, Ale. Muchas gracias. ¿Alguien más o tienen alguna idea que les haya surgido? No, hasta ahora va muy claro, Luis. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a... les voy a mostrar un poquito lo que sería, digamos, este seminario. Eso fue como una pequeña introducción. Ahí les pido que me confirmen cuando se vea. Ahí se ve. Ahí va. Ya que estamos, Ale, ¿me haces el favor? ¿Vos podés leer esto que dice acá A ver, esperame un segundito. Lo voy a poner un poquito más grande, si no. Está medio chiquito, pero dice algo así como, el porvenir es tan irrevocable como el rígido ayer. No hay una cosa que no sea una letra silenciosa de la eterna escritura indescifrable, cuyo libro es el tiempo. Quien se aleja de su casa ha vuelto. Nuestra vida es una senda futura y recorrida. El rigor ha tejido la madeja y no puedo leer más. Esto lo escribió Borges, sí, ahí está. No te arredres, es una palabra, ¿sabes? Que busqué. ¿Qué significa arredres? Mira, Viste que es complicado este Borges. A la ergástula, la ergástula es oscura, ¿no? Sí, arredres, sí, te escucho. Arredres es como que no te eches para atrás. Ergástula es algo como una cárcel. Ah, mira. La firme trama es de incesante hierro, pero en algún recodo de tu encierro puede haber un descuido, una hendidura. El camino es fatal como la flecha, pero en las grietas está Dios que acecha. Jorge Luis Borges. Oh, gracias con esa voz de locutora. Gracias, exagerado. Muy bien. Vamos. Acá tenemos, por ejemplo, una cosa que he tratado de reflejar Borges, que es inherente al pensamiento oriental y al de los pueblos originarios, que es una paradoja. La lógica paradojal es la matriz de todo, que nosotros ahora le hemos integrado en lo que sería la física moderna. En realidad coexisten varias físicas acorde a si estamos viendo el universo a un nivel esencial, un universo más. La lógica paradojal es el ser y no ser. Occidente representa como el ser o no ser. De hecho, si vemos Shakespeare, es ser o no ser, y ahí el dilema, que es cómo procesa nuestra información, la información nuestra mente. O sos o no sos, o es blanco o es negro. La conciencia en el plano material, la mente, que al fin y al cabo la mente, sin reducirla al organismo, a lo biológico, procesa la información con unos y ceros, o es o no es. De todas maneras, para Oriente es ser y no ser. O sea, ser y no ser, ¿cuál es el dilema? Te dice Oriente. Y esa como visión es muy parecida a la que nosotros podemos encontrar en Castaneda, cuando habla un poquito de la esencia de las cosas. Nosotros vamos a ver más o menos estas cosas, son 5 módulos. La idea es no poner tanta mente, pero vemos que el módulo 1 es más o menos una descripción, que es lo que estamos haciendo, un poco de la historia y del mito, que es lo que hemos mencionado, esta matriz ontológica referida a la naturaleza del ser, como decimos, el ser visto como ser y no ser, que al mismo tiempo no es lo mismo que como el ser o no ser que tiene Occidente,
y de ahí derivan epistemologías o teorías del conocimiento, formas de conocer distintas. Oriente, la intuición o la visión, bueno, para los pueblos originarios. Los pueblos originarios que hablan de esa visión, lo vemos en el Camino Rojo, hablan más de una visión interior, y la mente es secundaria. Nosotros tenemos como el camino opuesto en general. Esta epistemología forma parte, como hemos visto, de la cosmovisión sino-japonesa, en la que la emerge, pero nosotros lo tenemos acá en la cosmovisión de los nativos americanos. Vamos a hablar un poquito del confucianismo, de Kung-se, o Confucio. Hemos mencionado recién el arte de la guerra, de Sun Tzu y de Sun Bin. El concepto del Enso, que es este círculo dibujado que representa la totalidad, de la cual deriva el yin y el yang, el Shinto que hemos hablado, y es como estamos haciendo desde el comienzo, una cosmovisión comparada entre el I Ching y los nativos americanos. Después, hoy vamos a hacer una tiradita igual, pero ya después vamos a empezar a hablar de los usos, como hemos dicho, del libro sapiencial y oracular, porque es un libro de consulta sapiencial de vuelta, no relacionado con el saber intelectual, sino con un saber más del ser, y oracular, porque se lo usa para, a través de esto que le llama Jung de la sincronía, que él lo explica en la introducción del I Ching, el uso oracular, o sea, como oráculo, como runa, como mancia. Vamos a ver las tiradas, cómo se pregunta, cómo se tira, ya sea con los tallos o con las monedas, y cómo se interpreta el lenguaje simbólico que habla a través de imágenes o figuras. Y también una descripción general de los ideogramas, de los hexagramas y los trigramas, que representan los 5 elementos. Vamos a ver un poquito de lo que sería la estructura de los hexagramas, cómo es el tema de los trigramas, cómo son las regencias en los hexagramas y cómo son las mutaciones. Y ahí ya vamos a entrar de lleno a lo que son las figuras simbólicas, como por ejemplo cuando dice el noble, cuando dice el gran hombre, cuando dice el vulgar, cuando dice cualquiera de las figuras que están ahí representadas, el ministro, etc. Y ahí ya vamos a ir viendo los distintos hexagramas en el módulo 4, del 1 al 8, que es de la luz a la reunión, del 9 al 16, de la débil influencia al entusiasmo, 17 al 24, el seguimiento al regreso del sol, o al solsticio de invierno sería, del 25 al 32, que es de la inocencia a lo duradero, 33 al 40, que es de la retirada a la liberación, 41 al 48, de la merma al pozo de agua, 49 al 56, de la revolución al andariego, 57 al 64, de la familia a antes de cruzar. Y ya un módulo 5 que la idea sería ver cómo los que estamos un poquito en el camino terapéutico, qué posibilidades tenemos de incluirlo dentro de los dispositivos terapéuticos. Cómo puede ayudar como una herramienta de diagnóstica y cómo puede ayudar para ser una herramienta dentro de lo que sería el proceso terapéutico, digamos. Así que bueno, acá estamos en el paso 0. ¿Cómo estamos hasta ahí? Todo muy bien. Qué interesante el último punto, obviamente para quienes son profesionales del área, ¿no? Pero no se me hubiese ocurrido. Impecable. Gracias, Ale. Quiero proponerles, si alguien tiene algo más para decir, puede decirlo, puede abrir el micrófono, y si no, podemos hasta las 12:05 y respirar, ordenar. ¿Qué les parece? Sí, perfecto. Buenísimo. Perfecto, bueno, voy a detener ahora la grabación. Ya cerramos con la primera parte de este encuentro y son las 11:55, en 10 minutos nos encontramos de vuelta. No hace falta que salgan.